Bueno, buenos días a todos. Los que no me conocen, mi nombre es Girala Soto, soy uróloga, tesorera de la Sociedad Panameña de Urología en estos momentos. Hablando con el doctor Boden y el doctor Manduley y con los cambios que ha habido últimamente en las guías en cuanto a la resonancia magnética, me interesó tratar este tema de la evolución de la resonancia magnética de próstata y su utilidad actual en el manejo del cáncer de próstata. Esto es un tema que cada tema que yo voy a dar, se le puede hacer una charla por sí sola, así que voy a tratar de resumir lo más posible y ser lo más clara posible. Entonces, ¿por qué esta charla? Porque nosotros como urólogos, desde que somos residentes, es un pecado no ver una tomografía, ya sea para piedra o sea para un tumor de riñón. Es más, uno se siente, diría yo que no satisfecho, pero en paz con uno mismo, sabiendo que uno decide un manejo viendo unas imágenes. El radiólogo nos puede dar el informe y nosotros siempre vamos a corroborar con las imágenes a qué nos vamos a enfrentar. Y eso es algo que es intrínseco del urólogo, porque nosotros somos el maestro de la tomografía realmente para nuestras enfermedades genitourinarias. Sin embargo, cuando vemos lo de la resonancia magnética de próstata, allí como que no somos tan masters, allí es más como que por favor, ahí sí, radiólogo, auxilio, ayúdame, y que necesito unos subtítulos. Y pongo el mapa de Panamá, porque eso es, yo creo que es como la concepción general. Si uno le pregunta a un residente que de R1, para poder dar un manejo médico expulsivo, tiene que ver las tres secuencias de un CAT para poder decidir cuántas resonancias magnéticas de próstata ve uno como residente, pues de la consulta externa, e incluso como funcionario como tal, que uno se sienta a estudiar esto, porque demora y necesitas ayuda de radiólogo, es una cosa que en verdad puede dar un poquito de dolor de cabeza. Entonces lo que vamos a tratar hoy es el pasado, y yo siempre me gusta tratar el pasado porque nosotros tenemos que saber de dónde vino esto. O sea, hay una cantidad de artículos impresionante, pero todo empieza en algún lugar. Vamos a hablar del PIRADS. No pretendo dar una explicación técnica tipo radiología, que ya se acuerdan en el último seminario que hicimos de la sociedad, que demoraron 3-4 horas y que todo el mundo lo aprovechó, pero era un tema pesado. Vamos a mencionarlo. Vamos a hablar de lo que está pasando en el presente, de la resonancia, hacerse al paciente con biopsia, sin biopsia, qué dicen las guías, cuándo hacer biopsia cognitiva o si la biopsia cognitiva de la fusión que está pasando, qué pasa con la vigilancia activa y otros temas en particular. Como les digo, cada uno de estos subtítulos que yo estoy viendo aquí pueden ser una charla de 45 minutos fácilmente. Así que vamos a tomar algunos estudios puntuales de cada cosa para poder explicar. Vamos al pasado, 1963, dos japoneses hacen el primer ultrasonido transperineal de próstata. La imagen era tan pobre que cuando yo la vi me acordé del Twilight Zone, que ustedes ven a la derecha. Pero bueno, de algo se tenía que empezar, y en 1967 Watanabe fue el primero que hizo una aplicación clínica de un ultrasonido transrectal. En el 71, hace bastante tiempo, ustedes pueden ver que ya se empezaron a hacer los estudios de resonancia magnética en ratas para identificar el tejido benigno y el tejido tipo cáncer en órganos sólidos. Eso lo hizo Damián. Pasaron muchos años y se hicieron varios estudios básicamente de lo mismo, que me parecía que no tenía más población, puede hacer los estudios más importantes. En 1982, Stein y Smith hicieron un prototipo de un resonador para poder utilizarlo en la próstata en el hombre. Usaron este prototipo en 25 hombres, donde por primera vez describieron cómo se podía ver la próstata. Y si comparamos esta imagen que vemos aquí con la biopsia de ahora, con la resonancia de ahora, pues hay bastante diferencia, pero se empezó de algo. 1982, yo ni siquiera había nacido en ese entonces. 1987, Rika ya hizo lo que fue una descripción de la anatomía normal de la próstata en una resonancia magnética, hizo basándose en la anatomía de McGill. Y en 1988, Tillerud hizo el primer estudio de espectroscopía. Vamos a ser prácticos en esto. Espectroscopía es una secuencia de resonancia magnética que más adelante se les voy a explicar, ¿ok? Pero para que vean que en el 88 se hizo la primera. En el 89, Schnall hizo el primer estudio usando bobinas endorrectales en una resonancia magnética de próstata, y ya después de eso fue donde empezó
a descubrirse o a utilizarse las secuencias que realmente utilizamos hoy en día en lo que es resonancia magnética multiparamétrica. En el 93 se hizo el primer estudio del realce del contraste, el DSE, que es otra secuencia que se usa y más adelante se las voy a explicar. En ese momento no era para estadiaje, sino que se querían ver las vesículas seminales, y mucho tiempo pasó hasta que en el 2002 se pudo reportar la primera aplicación de la difusión al cáncer de próstata. Difusión es otra secuencia. ¿Por qué estoy tratando de hablar así? Porque yo sé que aquí hay residentes que a lo mejor nunca han leído de esto o han leído muy poco, y no quiero enredarlos porque si no, entonces no van a poder captar la información. En el 2004 se hizo el primer estudio donde se comparaba 1.5 Tesla versus 3 Tesla, que son los diferentes resonadores en cuanto al campo magnético que se hay. Ojo, los estudios anteriores desde 1982 eran con Teslas de 0.75, el 1.0, que eran mucho más bajos, y ahí lo que se vio es que el 3 Tesla realmente tiene una resolución de contraste mejorada, pero tiene mucha sensibilidad a los artefactos, entonces tiene sus pros y sus contras. Y en el 2007 la Fundación Admitec hizo un grupo de trabajo donde lo que se quería era empezar como a hacer ruido, como empezar a extender a la aceptación de la resonancia, porque es que había demasiada variación. Y aquí hacemos un alto. ¿Por qué quiero hacer un alto? Para no enredarnos. Vamos a hablar primero, antes de llegar a todo lo demás, sobre unos términos básicos. Un estudio de resonancia multiparamétrica no es solo para próstata. Hay estudios de resonancia multiparamétrica para riñón, para columna, para mama, etc. O sea que no es que somos la panacea de la multiparamétrica. ¿Qué es una resonancia multiparamétrica? Una resonancia que brinda información anatómica, tisular y fisiológica. La información anatómica nos las va a dar en T2. Estoy explicando esto para cuando empecemos a hablar de todas las cosas, me sigan, ¿ok? ¿Qué es anatomía? Tamaño de la próstata, forma, bordes, zonas, volumen, etc. Las secuencias de difusión y del coeficiente de difusión aparente son las que me van a dar la información tisular. Acuérdense, anatomía, tisular y fisiología. Esta información tisular que me dice si en el tejido que estoy estudiando hay agua, hay colágeno, hay otro tejido, y si hay hipercelularidad, como un cáncer, por ejemplo, o una hiperplasia, si hay hipocelularidad o si hay una celularidad normal. Y lo que se ve en esta información tisular, en la difusión, es que yo voy a ver la cantidad de movimiento que tienen las moléculas de agua en un tejido. Si un tejido es hipercelular, o sea, hay muchas células, el agua no se puede mover tanto, o sea que está restringido. Y una restricción de movimiento se ve blanco, como lo ven aquí. Y en su coeficiente de difusión, cuando uno hace la resonancia, se ve negro. Aquí lo importante es que recordemos que difusión es información tisular y es otra secuencia que se puede usar en la resonancia multiparamétrica. Y la otra secuencia, que es las secuencias dinámicas contrastadas, brinda información fisiológica que aporta el gadolíneo, y eso lo que me permite ver cómo está la vascularización del tejido. La espectroscopía es otra secuencia que evalúa, que es la que les comenté al principio cuando estamos hablando de la historia. Ella evalúa el metabolismo y las desviaciones de la bioquímica del tejido que no es normal. Se evalúa con citratos, metabolitos con colina y con poliaminas, y como ustedes ven aquí es un poco complicado, necesita una experiencia bastante importante porque son gráficas, mediciones, y lo que sí se demostró, porque no lo voy a volver a tocar, es que se usa poco porque no es mejor que la difusión. Da la misma información prácticamente y eso se puede hacer en menos tiempo y con menos experiencia. Así que, pero para que sepan, eso existe y si ustedes lo ponen en PubMed, van a salir estudios de espectroscopía. Entonces, en la última década es donde yo les digo que hay una cantidad de guías e implicaciones clínicas sobre la resonancia magnética. Como había inconsistencia en la técnica y la interpretación de las imágenes, y se pensaba que la resonancia magnética tenía un valor en detectar el cáncer clínicamente significativo, en el 2011 se realizó un consenso internacional europeo, donde el objetivo era estandarizar los métodos de interpretación de reporte de las resonancias.
se reunieron 16 expertos en cáncer de próstata de Reino Unido, Francia, Bélgica, creo que Holanda también, y ellos les dieron 520 ítems previos que ellos tenían que evaluar. Ellos llegaron a un consenso del 67% en cuanto a los parámetros de las secuencias de imágenes, y ellos decían que las secuencias clave entre los requerimientos mínimos eran 3. 2011, el T2, que ya les dije, anatomía, la difusión y el contraste. Ellos en aquel tiempo hicieron su escala basada en 5 puntos tipo Likert. Y como lo ven aquí a la derecha, esta escala va desde el 1 al 5, donde el 1 es un cáncer clínicamente significativo, es altamente difícil de que exista, y un 5 es que un cáncer clínicamente significativo tenga una alta posibilidad de que esté presente. El 54%, o sea, casi un poquito más de la mitad, estuvo consenso para la interpretación y el reporte, pero eso había que validar. Y como ustedes ven aquí, ellos querían hacer una validación con 27 regiones de la resonancia magnética para poder reportarlo de la forma correcta, porque es uno de los principales problemas que hay sobre la resonancia magnética. Desde el 2011, siguiendo en el mismo año, la Sociedad Europea de Urología, miren cómo se van montando en el carrito, ¿no? Ellos decían que en aquel entonces, 2011, si las biopsias previas eran negativas, si todavía había sospecha de cáncer de próstata, la resonancia magnética podría ser usada para investigar la posibilidad de un cáncer anterior. Y eso lo hacíamos con una biopsia por ultrasonido o por una biopsia guiada. En el 2012, entonces ya aterriza el PIRADS-1. El PIRADS significa Prostate Imaging Reporting and Data System. Esto lo hicieron un grupo de expertos en resonancia magnética de próstata de la Sociedad Europea de Uroradiología. Y ellos en ese entonces, ojo, las primeras guías, ahora vamos por la 2.1, ellos dijeron que el uso de la resonancia debe ser multiparamétrico, tenía que incluir un T2 y en aquel entonces tenía que incluir 2 técnicas funcionales, ya fuera la fusión o la espectroscopía y el contraste. Ellos dieron recomendaciones básicas para la adquisición, la interpretación y el reporte, y utilizaban 3 tipos de protocolos y ya hacían una escala tipo Likert, pero ahora era un PIRADS 1 al 5, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención de esta guía en particular es que obviamente los radiólogos no nos pueden decir a nosotros qué hacer con qué riesgo de cáncer, pero ellos lo mencionan, y ellos mencionan dentro de esto que se podría sugerir que si un paciente tenía un cáncer de bajo riesgo, la resonancia podía servir para planear una cirugía, para decidir exactamente dónde hacer la radioterapia, o para estar seguro que se puede hacer una bilancia activa. Si era un riesgo intermedio, se podía verificar si había algún tipo de enfermedad extraprostática, y si era un alto riesgo, para poder hacer estadiaje y evaluación de nódulos y huesos, con sus diferentes protocolos. Esto ellos lo sugirieron solamente porque eso lo tenemos que decidir nosotros. Esto es un poco complicado realmente. Esta guía, que era el PIRADS-1, era para los radiólogos, realmente les pongo nada más para que vean cómo eran hojas guías, números, porque no era friendly para el urólogo. Después de esto, se hizo otro consenso, que ellos mismos dicen que a pesar, la idea no es hacer consenso tras consenso tras consenso, ellos no querían duplicar información, sino que ellos lo que decían es que ellos querían ver la resonancia magnética desde un punto de vista pragmático, práctico, porque ellos decían que en todos lados no había resonador de 3 Tesla, por ejemplo, entonces ellos se iban a lo mínimo, como lo ven aquí, usaban resonadores de 1.5 Tesla con bobinas superficiales, que adelante vamos a hablar de esto, y sí se iban con lo multiparamétrico de vuelta, pero lo importante y lo interesante es que querían ver, o sea, ya se estaba viendo que lo que queríamos evitar era el sobrediagnóstico en estos países desarrollados, que es lo que más está pasando. Ellos decían que el radiólogo que reportaba la resonancia debería ser un radiólogo que por lo menos reportara 50 resonancias al año, porque la curva de aprendizaje es alta y es un reto. Desde entonces, porque ese consenso es de Reino Unido, las guías de ellos dicen desde el 2014 que si un paciente tiene una biopsia positiva,
y se le va a hacer una radical de próstata o va a hacerse vigilancia activa, el paciente tiene que tener una resonancia magnética. Y si el paciente tiene una biopsia negativa previa y hay sospecha, hay que hacer una resonancia magnética. Eso era en 2014. Después salió el PIRADS-2, el PIRADS-2 salió en 2015. Este PIRADS-2 es mucho más friendly para los urólogos y promueve la estandarización global. Quiere disminuir la variación en la adquisición, la interpretación y el reporte, y él mismo se proclama como un documento viviente, o sea, es un documento que va a cambiar por el resto de la eternidad. El objetivo principal es identificar y localizar el cáncer de próstata clínicamente significativo, y eso es una de las cosas que hay que grabarse porque es una de las conclusiones. La resonancia magnética es para el cáncer de próstata clínicamente significativo, sobre todo para los residentes pequeños. No es para buscar un 3+3 en el 1%, eso no. Clínicamente significativo porque lo que queremos ver es a qué paciente se le puede no hacer una biopsia. ¿Cuál es el cáncer de próstata clínicamente significativo que ellos ponen? El Gleason 7, que es un 3+4, con un 4, que es prominente pero no es predominante, que tenga un volumen de más de 0.5 cc positivos en los PORS y o una extensión extraprostática. Y esa definición busca estandarizar el reporte, porque a pesar de que el PIRADS pone esta definición desde el 2015, vamos a ver más adelante, que el gran problema que existe es que la gente sigue poniendo lo que le da la gana. Entonces, así no podemos llegar a un consenso de información. Consideraciones clínicas importantes que salen en el PIRADS. Ellos dicen que la resonancia magnética después de la biopsia tiene que hacerse por lo menos con 6 semanas de espera. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la hemorragia, la inflamación puede modificar el reporte de la misma. Sin embargo, ellos hacen una pequeña salvedad en que si ahí en el área donde hay hemorragia hay un cáncer clínicamente significativo, eso se debe detectar con o sin hemorragia o con sin artefacto. No hay ningún tipo de consenso en la preparación intestinal. Hay personas que le dan antiespasmódicos. Sí se dice que el paciente debería evacuar previamente. Hay personas que le ponen enema o no. Realmente eso es muy variable y depende de cada una de las diferentes instituciones. Ellos hacen también una salvedad entre el 1.5 y el 3 Tesla. No hay diferencia significativa en manos expertas en cualquiera de los dos equipos, es decir, los uroradiólogos que están leyendo. El 3 Tesla es muy sensible, como ya les dije, tiene buena resolución, así que hay artificios que se pueden ver más que otros, y hay problemas como cuando el paciente tiene reemplazo en cadera, como tiene esta sensibilidad aumentada, a veces lo que hace es un artefacto que no permite ver bien. Y las famosas bobinas o coils, como lo hagan en los estudios de superficie, y las endocavitarias, que en este caso sería la endorrectal, las bobinas lo que hacen es que toman los pulsos de radiofrecuencia y los acercan al tejido examinar para dar una mejor resolución espacial. En los pacientes extremadamente obesos sería el problema, pero realmente se ha visto que con las bobinas de superficie por ahora es suficiente para poder hacer un buen estudio. Hacemos un segundo alto donde quiero que recuerden esta información porque la vamos a usar mucho ahora adelante y uno la tiene en la cabeza, pero en el momento como que se nos va la onda. Sensibilidad es una capacidad de la prueba para detectar una enfermedad en los sujetos enfermos. Especificidad es la capacidad de dar negativos en los que son sanos. Y los valores predictivos positivo y negativo, el positivo es el número de positivos reales de todos los positivos, y el valor predictivo negativo, que lo vamos a ver mucho más adelante, es la probabilidad de que un individuo con una prueba negativa no tenga la enfermedad, o sea, que sea sano. Y ese es una de las grandes ventajas que tiene la resonancia magnética, el valor predictivo negativo. Cuando comparamos el PIRADS-2 con el PIRADS-1, y esto lo voy a poner por encimita, ya se hicieron metaanálisis porque el PIRADS-1 y el PIRADS-2 lo pueden tirar PIRADS 2.1, pueden tirar PIRADS 3, pero eso tiene que ser valorado y estudiado. O sea, eso tiene que hacerse estudio y decirse, ok, esto sí sirve. Entonces, ¿qué hicieron? Una comparación entre el PIRADS-2 y el PIRADS-1, donde se dieron cuenta que hay algún tipo de heterogeneidad en los resultados por los Tesla, por los estándares de referencia o el PSA, pero ambos tienen una sensibilidad bastante alta. El PIRADS-2 tiene mayor sensibilidad que el PIRADS-1, pero no hay diferencia en lo que es la especificidad. Aquí estamos bastante bien con el PIRADS-2. El PIRADS-2 simplificó la interpretación del contraste y principalmente identificó secuencias dominantes. Es decir, que para nosotros, o sea, para los radiólogos fabuloso, pero para nosotros es un poquito más masticable, o sea, nos lo están masticando. Es decir, que si yo quiero evaluar una lesión
en la zona de transición de la próstata, voy a ir al T2, que es, acuérdense, la secuencia de anatomía, y si yo quiero evaluar una zona dudosa en la zona periférica, voy a ir principalmente a la difusión, que es la parte tisular. Entonces, una capite que nada más para que tengan presente, pero no va a hacer más hincapié, esta charla de cómo interpretar es una charla técnica que yo creo que realmente tiene, o sea, el radiólogo es el mejor que pueda dar esta charla, pero en el PIRADS 2, ellos decían que la difusión tiene que hacerse con un B de 1400 para poder definir tejido neoplásico de no neoplásico. Esa difusión y esa B luego va a cambiar. ¿Qué es lo que nosotros realmente tenemos que saber? Que ese valor existe, que vamos a ver más adelante ahora cuál es, y que el reporte de radiología lo debe decir, porque si no lo dice, no sabemos si realmente se hizo con los valores técnicos que deben ser los correctos. Entonces llegó el PIRADS 2.1 en el 2019, y una anécdota cómica de esto es que a nosotros nos dieron un curso, el marzo del año pasado, de resonancia con los radiólogos, donde estaba el PIRADS 2, y eso fue en marzo. Y en septiembre, cuando fue la sociedad, ya nos habían cambiado la cosa. Entonces, es interesante cómo va moviéndose el carrito, por decirlo así. Entonces, ¿qué se modificó aquí? Que el T2 tiene que verse en sus 3 planos. Que la difusión, como ya les dije anteriormente, se modificaron los valores de B. Este valor, realmente lo que hay que hacer es sabérselo, y que eso se lo tienen que reportar en su resonancia magnética, y que lo importante es que tiene que ser un B alto. Un B alto para poder entonces hacer cosas técnicas. Tiene que decirle la resonancia que hizo con un B alto para poder saber que está bien eso. Y que el contraste se cambió en que la secuencia de imágenes, porque eso es un contraste dinámico, tiene que haber una resolución temporal de menos de 15 segundos. No es que se da el contraste y se hace una secuencia al primer minuto y después se me olvidó de los 5 minutos. Eso no puede ser, eso lo cambiaron en la versión 2.1, y es la importancia. Y ahora, realmente para mí, incluso más masticado para el urólogo, esta grafiquita es muy bonita, donde ellos nos dicen que lo que les acabo de decir, la zona periférica se evalúa con la difusión y el ADC, y la zona de transición con el T2. Y aquí nos van diciendo cómo va cada una de las diferentes cosas que podemos ver, cómo lo podemos ir clasificando. Y el detalle es el PIRADS 3, ¿no? Que el PIRADS 3, cuando tenemos dudas, podemos utilizar el contraste para ver si lo pasamos al PIRADS 4, o basarnos en la difusión para poder pasar a un PIRADS 4. Aquí es cómo se ve, no voy a indar esto, pero para que vean cómo se va viendo una lesión cuando va cambiando de PIRADS 1 a PIRADS 4 en periférica y transición. Y también es importante que ellos, para los radiólogos, fueron evaluando cómo se veían los nódulos, o sea, que los radiólogos son muy buenos en esto, diagramas, formas, para poder incluso hacerlo más fácil para poder que se reproduzca esta información. La resonancia biparamétrica. La resonancia biparamétrica, como su nombre lo dice, es 2 fases, 2 secuencias. Se los menciono porque el PIRADS 2.1 ya lo incluye. Esa resonancia incluye una secuencia en T2, anatomía, y una secuencia en difusión tisular. Acuérdense, las moléculas de agua que están moviendo. No incluye el contraste. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Pues es más corta, es más fácil de hacer para el técnico, es más económica porque dura menos tiempo y no uso gadolínio, se puede usar en los pacientes que son renales. Debe usar un PIRADS modificado porque si no tengo contraste, no puedo hacer ese sobreescalonamiento del 3 al 4 como les dije en la diapositiva anterior. Y lo que sí es que hay un grupo mayor de PIRADS 3 en esta secuencia. Entonces, hay radiólogos que abogan sobre esto y hay radiólogos que van en contra. Realmente lo básico de esto es que ellos dicen que una resonancia biparamétrica es perfecta en un radiólogo que es excelente haciendo eso. Si estamos en una curva de aprendizaje, incluso nosotros, obviamente, porque nosotros vamos más allá abajo de la curva de aprendizaje del radiólogo. Entonces, para nosotros esto realmente no es tan práctico en estos momentos. Aquí lo que vemos a la derecha es que en JAMA se publicó en el 2018 un estudio prospectivo de un centro donde ellos querían ver esa actitud diagnóstica y el valor predictivo negativo de usar una biopsia biparamétrica. Entonces, ellos lo que concluyeron es que
si el PIRADS es 1 o 2, o sea, un PIRADS bajo, PIRADS negativo, por decirlo así, la resonancia magnética biparamétrica tiene un alto valor predictivo negativo, 97%, o sea, que sea negativo y es negativo. Pero realmente no estamos buscando una resonancia para tamizaje, que sería lo más lógico. O sea, como así vamos a ponerle y hacerle resonancia a todo el mundo que está en multiplaza. Esa no es la idea. Pero bueno, esto está publicado y lo que sí es que, por ejemplo, en la AUA de este año, este es uno de los abstracts, ellos buscaban realmente, buscaban estratificar a los pacientes por PSA y tacto dígito rectal para ver si realmente la biopsia previa servía. Realmente eso no fue la conclusión que ellos lograron ver, pero sí lograron ver que si una biopsia biparamétrica es sospechosa y hace una biopsia dirigida, se puede evitar 30% de biopsia, solamente si la biopsia es sospechosa. Entonces, tiene sus pros y sus contras, todavía no estamos muy seguros. La misma PIRADS-2 dice que hay factores clínicos que indican una enfermedad significativa y eso no se va a subdiagnosticar. O sea, pacientes que tienen factores de riesgo, se podría usar, luego, si no hay más nada que vamos a hacer, una biopsia previa negativa, si hay persistencia de sospecha es una opción, y hay factores técnicos que sí causan una imagen subóptima de la difusión. Pero, ojo, no hay recomendaciones específicas, hay quienes lo defienden a capa de espada, pero eso existe, para que sepan que sí existe. Hay un estudio donde se compara el 2.1 versus el 2, como ya vieron que se comparó el 1 versus el 2, donde ellos buscan ver la reproducibilidad en la zona de transición, que es una de las zonas más difíciles para poder diagnosticar cáncer. Y ellos lo que dicen es que el 2.1 puede ayudar a mejorar el diagnóstico en la zona de transición, pero todavía hay una tasa alta de falsos positivos, o sea que todavía hay que seguir mejorando la versión. Entonces, ya concluyendo con el PIRADS, ya tenemos una idea más o menos de lo que es, qué buscamos, clínicamente significativos. La AUA en el 2017 todavía dice que hay data insuficiente para 2017, sí, para decir que se haga una resonancia magnética en pacientes que no tienen biopsia previa. Y lo que sí es que se pueden combinar biopsias y hay que usar la resonancia magnética para poder hacer biopsias cuando hay una biopsia negativa previa de sospecha, ¿no? Quiero hacer un alto en dos estudios particularmente, porque ahora nos vamos a meter en por qué hacer una biopsia, perdón, por qué hacer una resonancia en un paciente que no tiene biopsia. O sea, lo que se llama un naive patient, un paciente nuevo, el paciente que se sospecha que tiene cáncer, tiene un PSA elevado, tiene un tal sospechoso, tiene victoria, pero no tiene más nada. Y por qué ahora las guías dicen que de lo ideal sería hacerle una resonancia primero y después hacerle una biopsia si sale algo. Entonces, uno de los estudios pivotes para esto fue el estudio PROMISE, es un estudio que se publicó en el 2017 en el Lancet. Este es un estudio prospectivo multicéntrico de 11 centros y el objetivo de ellos era determinar qué proporción de pacientes hubieran evitado una biopsia de próstata si se hubiera hecho una resonancia antes, y de esos cuáles eran clínicamente significativos. ¿Por qué ellos hacen estos estudios? Estamos hablando de esto, se hizo en Europa. Ellos tienen un gran sobrediagnóstico y esa es la pelea eterna del sobrediagnóstico, el sobretratamiento, y por eso es que están buscando a quién hacerle esto para evitar eso. Porque al final sale más barato hacer una resonancia magnética que sobrediagnosticar y sobretratar a un paciente. Y ellos compararon sensibilidad, especificidad y los valores predictivos cuando hacían una biopsia guiada por ultrasonido y una biopsia por resonancia con la resonancia previa. Entonces, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Sospecha del cáncer de próstata sin la biopsia previa, perdón, un PSA elevado que no pasa de 15, hay otros estudios que usan 20, permito. Un tacto rectal sospechoso que no pase de T2. ¿Y cuál es la vía que ellos proponen? Ellos proponen que si yo tengo un paciente con sospecha de cáncer de próstata, le hago la resonancia a todo el mundo, allí saco los que no necesitan biopsia, porque teóricamente son PIRADS 1 y PIRADS 2, y ahora vamos a hablar de otras cositas ahí como que de eso. Los saco, no lo necesitan, y así disminuyo el número de biopsias, biopsio al que tengo que biopsiar, de allí me van a salir cánceres insignificativos, y me van a salir los cánceres significativos.
¿Qué significa? Que al final he reducido el número de diagnósticos de cáncer y he reducido el número de tratamientos. Eso es lo que ellos me proponen. Y sí les quiero explicar los pasos nada más de este artículo porque, si no, imagínense. Ellos usaron biopsias de Teslas de 1.5, las bobinas pélvicas y las parámetros de siempre. Si un paciente tenía una próstata, un T4 en la resonancia, una próstata muy grande, lo sacaban. Aquí interesante es que ellos buscaban su uroradiólogo con experiencia, pero a pesar de eso, a este uroradiólogo le llegaban 2 días seguidos a hacer 20 a 30 casos para que supieran lo que iban a hacer y los evaluaban. En este estudio se usaba el Likert Scale porque en ese tiempo, cuando se empezó el estudio, todavía no había salido el PIRADS. Y entonces hubo 132 resonancias que se reportaron para evaluar si había mucha diferencia entre los observadores. Después de eso, de hacer la resonancia, se hacía bajo anestesia sin que la persona que estaba haciendo la biopsia supiese qué salió en la resonancia, es decir, un doble ciego. Se hacía primero una biopsia sistemática, que es una biopsia modelo, que es la que ustedes ven aquí a la derecha, que es una biopsia donde se hace una muestra cada 5 milímetros, y luego de eso se hacía una biopsia guiada. ¿Por qué lo hacen así? Porque ellos decían que así podían evitar la infección, que ir de allá para acá. Y ellos decían que una enfermedad clínicamente significativa era un 4+3 o una lesión que tuviera más de 6 milímetros, pero que no fuera 4+3. Al final, ¿ellos a qué llegaron? Se evitaron 25%, ellos al final con sus conclusiones, donde veían que su resonancia magnética tenía 93% de sensibilidad para un cáncer clínicamente significativo o un cáncer grande, un poco menos Gleason, 41% de especificidad y un valor predictivo negativo 81%, que es bastante alto. Ellos llegaron a la conclusión de que se pueden evitar 25% de biopsias en los pacientes, y eso fue importante porque es un número bastante elevado. El otro estudio de esto que es importante es un estudio multicéntrico que sí se utilizó en toda Europa, donde ellos también querían ver qué proporción de hombres con cáncer clínicamente significativo salían de la resonancia. Y ellos lo que se dieron cuenta es que, esto es lo que les digo, que usaban 20, no 15, ellos dividieron pacientes, 251 en un brazo y 248 en otro, usaron los dos tipos de resonador, y este estudio lo que ellos se jactan de que son pragmáticos y prácticos. Pues sí, son pragmáticos y prácticos porque vamos a usar el resonador que yo tengo, pero para mí práctico es que, no sé, en nuestro medio, ojo, peco, no estoy segura si hay radiólogos que lean más de 500 resonancias al año, porque pues somos 4 millones de personas nada más. Pero eso lo podemos hablar ahora en la discusión porque es un tema bastante controversial. Bueno, ellos lo que buscaban en este estudio realmente era ver no inferioridad, es decir, demostrar que la resonancia magnética no era inferior a solamente hacer una biopsia tan recta. Y al final lo que se dieron cuenta es que no solamente no era inferior a la biopsia estándar, sino que era superior. Y al final uno diagnosticaba 38% versus 26%. A esto es lo que les decía de que este estudio pragmático, práctico, que ellos decían, donde ellos ponen que su patólogo, eran 39 patólogos, y que cada patólogo ve como mediana 230 biopsias de cáncer de próstata al año, y que tienen 11 años de experiencia en cáncer de próstata, y que los radiólogos ven una mediana de 300 resonancias, y que tienen por lo menos una mediana de 5. Vamos a lo mismo, yo realmente tendría que hablar con radiólogos de cuántos es, porque no lo sé, pero es bastante experiencia realmente, no es una cosa efímera. Ya otra cosa es que digan que ven 1000, 2000, pero igual no es poco. Entonces, ¿a dónde estamos ahora? Estamos en un cambio rápido, estamos en este debate, unas sociedades dicen una cosa, que hacerle resonancia magnética a todo el mundo, y otras sociedades todavía dicen que no, que centros de alta calidad académicos. Si yo pongo en PubMed una búsqueda avanzada de cáncer de próstata de resonancia magnética, en los últimos 5 años se han publicado 3.958 artículos sobre esto nada más. Entonces, este es un carro que va. El rol, al final, es que para los cánceres clínicamente significativos, los ISUP2, la resonancia magnética sirve. Tiene un 91% de sensibilidad para los ISUP2, 3+4, y un 95% de sensibilidad para los ISUP3, 4+3 o para arriba.
Y esto se demostró en la base, en un estudio de Cochrane que se hizo sobre la resonancia magnética. Ojo con los estudios de Cochrane. Los estudios de Cochrane son buenos, pero el problema de este estudio de Cochrane es que agarraron una bolsa y echaron absolutamente todo lo que había de resonancia magnética en el momento. Que si el 1.5, el 3 Tesla, biopsia cognitiva, biopsia por fusión, el cáncer, el 3+4, o sea, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, ellos lo echaron en esa bolsa y al final concluyeron que no tienen suficiente información, pero bueno, igual se ponen las 10. ¿Qué pasa con el ISUS grado 1? O sea, el cáncer no significativo. Realmente, la sensibilidad acumulada es 70%, una especial 27%, la resonancia es menos sensible para eso. O sea, realmente no la estamos usando para buscar un 3+3. Y se ha visto que si las lesiones son chiquitas, se diagnostican en menos de 30% incluso en los radicales de próstata. Hacemos una biopsia dirigida o una biopsia sistemática con una resonancia magnética en un cáncer clínicamente significativo. Pues las guías que dicen que si ustedes lo ven como que comparo la biopsia con resonancia, la target, la dirigida, contra la sistemática en global, acuérdense que estoy diciendo que Cochrane echó todo en una bolsa, rebiopsia, sin biopsia, todo, que sí hay mejoría, o sea, que sí hay una mejor detección en la target que en la sistemática. Sin embargo, cuando agarramos los pacientes que no tienen biopsia previa, allí, los pacientes que tienen una biopsia previa, allí sí hay una ventaja de la dirigida, pero si agarramos pacientes naïf que no tienen una biopsia previa, realmente no hay una significancia estadística en hacer dirigida versus sistemática. Tenemos 3 estudios prospectivos para el paciente naïf, ya el Precision se los dije hace un rato, que era el que veía el 25% el que se evitaban biopsias en el 25% de los pacientes. El MRI First es un estudio francés que básicamente muy parecido al Precision y que ellos realmente no vieron mayor diferencia entre hacerle una biopsia target o sistemática a los pacientes naïf, como ya se lo dije en la diapositiva anterior, y que ni siquiera lo pude leer porque está en otro idioma, dice en Holanda, pero el estudio está en alemán. Pero bueno, este grupo en particular a mí me llama mucho la atención porque ellos dicen que su centro son lo máximo y que como su centro es lo máximo, ellos tienen una capacidad de, con la resonancia magnética, de evitar el 49% de las biopsias que no se deben hacer porque van a ser clínicamente significativas. O sea que es interesante este grupo en particular. Al final, vamos aterrizando. Si la si la resonancia magnética es positiva en los pacientes naïf, no tengo biopsia, vamos a hacerla combinada. Esto es fuerte. Si tengo una biopsia previa negativa y me salió una resonancia positiva, ellos dicen que se haga solamente una biopsia de target, aunque la recomendación es débil. Ahí podemos hacer controversia realmente cuando yo pongo a leer todos estos artículos, no sé hasta qué punto, por qué no hacer las dos, pero bueno, eso lo podemos debatir. La biopsia dirigida reduce la detección de subgrado 1, eso sí, del cáncer de bajo grado, y como ya les dije, la biopsia dirigida sí va a reducir el sobrediagnóstico de enfermedad de bajo riesgo, lo mismo que está arriba, pero aquí están los mismos estudios que les presenté hace un rato. La verdad es que para los naïf hacer la mixta. Otra cosita que nada más le voy a mencionar por encima es que sí hay un valor agregado de hacer ambas biopsias, tanto la parte sistemática como la biopsia dirigida. Ustedes lo pueden ver aquí, cómo va aumentando. Esto no lo va a hacer mayor cosa, pero sí se ve que si uno le quita o le pone una biopsia, aumenta o disminuye el grado de detección del cáncer y sus 2 y sus 3. Entonces, lo otro que hay que pensar es que qué número de biopsias potencialmente evitadas se hubieran dado siguiendo la vía de la resonancia. Los 3 estudios que les acabo de decir, ellos dicen que se evitó la biopsia en un 28%, 21%, y este es el que les digo, el 49% del estudio holandés. Si yo hago un corte de PIRADS3, que es el que básicamente hacemos, yo evito el 30% de biopsia en general, según Cochrane, pero pierdo 11% de ISUP2. ¿Por qué no hago un corte en PIRADS4? Porque aumenta mucho. Puedo evitar muchas biopsias, pero ya el ISUP2 es muy alto.
es la biopsia dirigida reproducible. Estos dos estudios bastante cómicos, ellos dicen que si yo hago una resonancia y sale una lesión unilateral y solamente hago una biopsia, en esa lesión tengo entre 73 y 85% de diagnosticar mi cáncer clínicamente significativo. Si yo hago una biopsia de mi lesión y sistemática del lado ipsilateral, aumento de 73,85 a 96%. Y si yo hago el blanco y la sistemática del lado contralateral, aumento de 81 a 92. Entonces, estas son cosas que pues, al final yo digo, ojo, esa es mi opinión, podemos debatirlo, hacerlo juntos. ¿Cuántos cores usar? Eso también está en debate. Hay 4 cores, 5 cores, más cores de estudios, pero lo que sí se sabe es que por lo menos los primeros 3 cores detectan el 95% del cáncer clínicamente significativo. La idea no es que si vamos a hacer una biopsia sistemática, una biopsia target, hacer 52 muestras de cada lado, porque al final no es la idea, ¿no? Entonces, es más trabajo para el patólogo, más inflamación para la próstata, pero ellos dicen que por lo menos 3 detectan mucho, inclusive acá el 1 y el 3 detectan el 63 hasta el 93% de cáncer clínicamente significativo. Aquí es lo que yo considero que es el arte del urólogo, el rol de la estratificación de riesgo. Nos dan nuestro PIRAT, tenga su papel, y ahora ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Una prueba es como la resonancia tiene un valor predictivo negativo alto. Es decir, que la probabilidad de no tener la enfermedad, de no tener cáncer, es alta porque si el diagnóstico es negativo. Pero si yo tengo un paciente que la prevalencia aumenta, porque mi paciente tiene más riesgo de tener cáncer de próstata, pues tiene papá, tío, abuelo con cáncer de próstata, que sea alto, está sospechoso, o sea, huele a cáncer, entonces esos pacientes hay que agarrarlos con pinzas si sale un PIRAT 3, PIRAT 2 incluso, porque no sabemos realmente qué puede pasar. Ese es el arte del urólogo, no es nada más como que, ok, chao, vamos que te digo. Por lo menos, esta revisión sistemática y metaanálisis de 8 estudios se vio que si la prevalencia del cáncer de próstata aumentaba de 30 a 60%, el valor predictivo negativo disminuía. O sea, que la prueba estaba siendo mala. Entonces, por eso es que es importante tomarlo en cuenta. Entonces, me van a preguntar, ¿y cómo hago esa estratificación de riesgo? Tenemos la densidad del PSA, que es importante y es como para la resonancia magnética es el amigo, por decirlo así, para nosotros. Hay muchos estudios que dicen que si la densidad del PSA es menos de 0,15, el riesgo de cáncer de próstata en una biopsia subsecuente es menos del 10%. O sea que si tenemos un PIRAT dudoso, 1 o 2, chuleta, pero el papá también tenía cáncer de próstata, el primo, whatever, pero me sale esta densidad menos de 0,15, hay un bajo riesgo. Sin embargo, si la densidad aumenta más, ya hay un riesgo más aumentado. No quiero que se asusten con esta tabla, nada más quiero que vean que estos son un montón de estudios que se han hecho sobre la densidad del PSA. Nada más miren este último, el estudio prospectivo multicéntrico del 2019, donde se vio que si una lesión era, en un PIRAT era 1 o 2, si la densidad era 0,10, la posibilidad de que fuera era 1,3. Y 2%, si 0,15, o sea que realmente eso lo podemos usar para determinar algo. Sí, hay nomogramas para predecir los resultados de la biopsia, eso requiere validación, se está haciendo, ustedes se imaginan de todo, ¿no? Densidad del Phi, PSA3, el estudio de Stockholm, están publicados, hay que ver hasta dónde, incluso en la AUA se presentó un nomograma más donde ellos evalúan tanto la densidad del PSA como las lesiones positivas y la sospecha para poder evaluar qué paciente tiene más posibilidad de ser positivo. Otros enfoques, la resonancia magnética, ya estamos terminando, lo prometo. La biopsia, y hago un alto porque uno lee fusión cognitivo, fusión, entonces es un enredo. A los residentes, nosotros podemos hacer una biopsia por ultrasonido, ya sea transrectal o transperineal. Y cuando hacemos una biopsia asistida por resonancia, es decir, yo tengo una resonancia, esa resonancia me va a ayudar a hacer una biopsia, va a ser una resonancia por fusión cognitiva de la información de esa resonancia. Es decir, yo me siento, veo las imágenes, el radiólogo me ayuda, mira, quitar la lesión, yo voy con ultrasonido y yo la busco. Eso es cognitivo. La otra función es la función donde la máquina lo hace. La máquina
tiene un software donde ella misma, y ahí lo busco. O sea, no es que yo voy a buscar la lesión. Y la otra es la inboard, que es la que ustedes ven en la imagen, que es donde literalmente se hace en el resonador, un poquito más borrosa y tiene sus indicaciones específicas. Entonces, cuando uno compara la biopsia, ojo, yo he traído algunos artículos. Esto es otro tema que podemos discutir en otra sesión, 45 minutos seguro. Si hacer cognitivo o hacer fusión con el resonador. Que ahí es las palabras. Pero bueno, yo espero que ya me entendió qué es lo que es. Si aquí se hizo esto en 219 pacientes y se vio que la biopsia era positiva en el 50% de las cognitivas, cuando los PIRATs eran con estos PIRATs, y la biopsia era positiva en ultrasonido con fusión cuando en el 75%. Perdón. Aquí lo que dijeron es que cuando se hacía fusión se perdían tumores bajo grado, pues que sí detectaba la cognitiva, pero es que realmente hay que ver hasta dónde la persona está buscando eso, ¿no? Y ellos dicen que las lesiones pequeñas, de 0 a 1.5, se diagnostican más en la fusión que con el ultrasonido en la parte cognitiva, y es como lo vemos aquí. Entonces, este es el gran estudio que le causa ronchas a los que les gusta la fusión, porque este estudio es un estudio sistemático, un metaanálisis donde se evaluaron 9 estudios, 1.714 pacientes, donde se vio que no hay diferencia entre la detección de cáncer clínicamente significativo, ya sea usando fusión o sea usando biopsia cognitiva. Este abstract es interesante, esto se iba a presentar en la AUA, y esto realmente me gustó mucho porque es algo que nosotros podríamos hacer. Este abstract buscaba que en este centro, desde el 2016 al 2019, se empezaron a hacer resonancias. Se hicieron 224. Y lo interesante es que ellos decían que en el 2016 ellos solamente detectaban 39% de cáncer y que en el 2019, después de práctica, llegaron hasta el 67%. Y que sus falsos negativos mejoraban de 50 a 24%. O sea, es un cambio radical. Entonces es interesante porque habría que ver cómo nos va a nosotros con eso. Sobre lo mismo, resonancia magnética, biopsia por fusión cognitiva versus biopsia por fusión con la máquina. ¿Qué dice esto? Esto lo publicaron este año. Es uno de los últimos que se dice, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos mucha información que dice que la fusión cognitiva y la fusión por resonancia es lo mismo. Sin embargo, ellos concluyen en este artículo que realmente vámonos con la primera elección de la fusión, que el inboard, que es lo que les decía, que es la resonancia magnética, la biopsia en la resonador, la que se veía en la fotito, era para estos casos seleccionados difíciles donde tienes que resolver porque de las biopsias te sigue saliendo negativa, pero tú sabes que ese paciente tiene cáncer. Entonces ahí es donde tú tienes que usar el inboard. Y la cognitiva es mejor para las lesiones más grandes y para los procesos difusos, pero ojo, y aquí digo ojo, porque en esta publicación ellos se basan en cognitiva solamente para biopsia transrectal de próstata, no incluyen biopsia transperineal. Entonces, esto es del patio. La doctora Leticia Ruiz en la reunión de Cáncer Panamá en enero presentó una serie de, en aquel momento iban 11 casos de una biopsia transperineal guiada por fusión cognitiva. Es decir, la que les digo, nos sentamos con el radiólogo a ver las imágenes, discutimos las imágenes, las seleccionamos y eso es lo que vamos a biopsiar. Y se usaron los 2 equipos que hay en el Panamá. Se vio aquí que el 82% de las lesiones estaban en la zona periférica y teníamos una densidad PCA .25, todos eran T1C y 71 años PCA en 11. ¿Qué se usa? El ultrasonido BK 5000, el transductor biplanar y el Precision Point. ¿Y qué vimos? Que de estos pacientes, la mitad tenían biopsias previas, la otra mitad no, y se vio que en 8 de los 11 casos hubo cáncer de próstata, para una sensibilidad de 73%. Se usa este diagrama para las biopsias y se hacen biopsias de cada una de las zonas. La verdad es que esto es bastante interesante porque permite que uno estudie más la resonancia. Pues sí, es más laborioso porque hay que sentarse con el radiólogo, enséñame dónde está, hay que sentarse con el patólogo, hay que mandarle la cuestión, pero lo importante es que es otro tipo de manejo que podemos ofrecer también y que tenemos alta sensibilidad. Estoy terminando, lo prometo. Un par de palabras sobre vigilancia activa.
Vigilancia activa, tengo el paciente del Seguro Social. Biopsia 3+3 en menos del 1% de la muestra. Y uno se queda así como que, bueno, vamos a decir menos del 5%. Y uno se queda así como que, ¿y ahora? Entonces, la doctora Ortega, con el doctor Mandulé, presentaron en la última reunión de la sociedad del Congreso, que si había upgrading o no de los cánceres de próstata. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? La importancia de la vigilancia activa y la resonancia magnética es que aquí ustedes ven cómo se hacen las recomendaciones y cómo se debe, teóricamente, escribir para poder que todos manejemos la misma información. ¿Qué dice la AUA? Que la resonancia magnética para cáncer de próstata en active surveillance es opinión de expertos. Sin embargo, esto fue en el 2018, ¿no? Sin embargo, la Sociedad Europea ya la incluye dentro de su guía, y la NCCN dice que considera la resonancia magnética para confirmar si un paciente cabe en vigilancia activa. ¿Por qué yo pienso que esto sería súper bueno? Por ese paciente 3+3 en menos del 5%, que puede tener sorpresas, puede ser eso, y uno dice, vamos a hacer active surveillance, viene el problema de la biopsia, que si la biopsia la hago, no la hago, no la hago, si la hago, y por lo menos la resonancia me permite tener una información, porque si me hace una resonancia y me sale un PIRAT5, ojo, ya ahí hay otra cosa. Entonces, el problema de la vigilancia activa, y lo voy a tratar de resumir así. La vigilancia activa tiene un montón de protocolos. No, en el protocolo en sí, si incluye resonancia, no se ponen de acuerdo. Por lo menos Klotz, el canadiense, que es uno de los que más ha manejado vigilancia activa, a 2 años de seguimiento, él quería ver si la resonancia mejoraba o ayudaba en algo para la vigilancia activa, y él vio que cuando uno decidía vigilancia activa con una resonancia magnética, 50% de los pacientes, había una disminución en la falla de la vigilancia activa del 50% de los pacientes y menos progresivo. Aquí el problema es cuando hago la resonancia de seguimiento o la biopsia del seguimiento después de una vigilancia activa, o si la hago o no la hago. Entonces, ¿qué dicen algunos estudios? Algunos estudios dicen que si yo tengo un PIRAT bajo, el paciente ya tiene cáncer de próstata, pero le salió un PIRAT bajo en la resonancia, y como en este caso, mírenlo aquí, un PIRAT bajo que dice Likert 1:2, exacto, y tengo una densidad de PSA baja, tengo un valor predictivo negativo alto de que ese paciente tenga un cáncer de próstata. Es decir, que esto se podría usar, la densidad de PSA, para poder saber si hay que repetir una biopsia o no. Ojo, esto no está escrito, eso son las cosas que salen por ahí y que uno va cogiendo para ver qué hace. Este estudio es más nuevo, este estudio es un estudio prospectivo donde ellos hicieron su propio nomograma. Ellos dicen, no vamos a hacer biopsia, ellos dicen, vamos a hacer una resonancia multiparamétrica y una biopsia modelo para los pacientes. En el año 1 vamos a hacer una resonancia. Si hay progresión, si hay cambios en algo de estos 3, le hacemos biopsia. Si no, no hay biopsia. Año 2, lo mismo, no hay biopsia. Y al año 3, entonces le hago una biopsia. Lo que han concluido, porque llevan 100 pacientes, es que ellos no hacen biopsia anal confirmatoria y ellos creen que la resonancia puede evitar la primera biopsia. No puede evitar la primera biopsia, perdón, pero puede que se omita el seguimiento, pero eso todavía está en estudio, ¿no? Y esto es lo más fuerte que puede haber ahorita mismo. El estudio Detective, que es un consenso, otro más, 109 médicos, dicen ellos que si la resonancia magnética sale positiva, no hay ninguna necesidad de hacer una biopsia confirmatoria para empezar el active surveillance. Si hay que repetir una biopsia es cuando hay un cambio en la resonancia magnética, cuando hay una progresión en el tacto o un aumento del PSA, y en el caso de que yo voy a hacer una biopsia, hay que hacerla con resonancia. Entonces, ahí el detalle es cuándo hacer la resonancia de monitoreo, que todavía no sabemos. Entonces, ven que la vigilancia activa tiene sus cosas, pero no sabemos. Terapia focal, ni siquiera lo voy a tocar porque es otro balde, pero para que vean que hay varios consensos también, varias formas de hacer imágenes guiadas y updates recientes sobre cómo se puede utilizar la resonancia magnética. Esto es harina de otro costal. La sospecha de recurrencia, eso no está, o sea, esto nada más son un par de artículos, eso no tiene ni consensos ni nada, pero abre
la hipótesis, la pregunta, ¿podría ser la resonancia útil para sospechar recurrencia bioquímica, recurrencias, perdón, en los pacientes después de un tratamiento de un cáncer local, ya sea radical, braquiterapia, radioterapia, hormonoterapia? Inclusive, aquí te dicen cómo se pueden ver las imágenes, ¿no? Y también lo otro es que uno puede realizar resonancias magnéticas de cuerpo entero para poder promover la estandarización y disminuir la variación de, para poder evaluar el estadiaje y cómo está el resto del cuerpo con respecto al cáncer de próstata. Y para eso se hizo otro consenso más sobre las metástasis, para poder, la idea siempre es poder que todo el mundo hable el mismo idioma. Por último, planeamiento quirúrgico. Realmente me llama la atención que no hay tantos artículos de esto. Yo pensé que habría un poquito más, pero se fijan aquí, ¿por qué no hay tantos artículos? Porque lo que dicen es que uno decía hacer nerve sparing o no con información clínica. Y a eso estamos acostumbrados, con lo que dice la biopsia, no con lo que dice la resonancia. O sea, habría que ver si hay que cambiar el chip o no del asunto. Pero eso es lo que ellos se basan más o menos. Sin embargo, por lo menos en este estudio, se vio que cuando se hacía resonancia magnética, habían cambios de planes en 27% de los casos, donde 61% se hacía nerve sparing y 39% no se hacía nerve sparing, y en ninguno de los casos hubo márgenes quirúrgicos. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? ¿Es esto reproducible, Ivy? El PIRAS 2 y el 2.1 son más reproducibles que antes. Realmente tenemos que entrenarnos mucho más, tenemos que sentarnos tipo, realmente yo creo que esto no es para, de que voy a leerlo un sábado y un domingo, no, yo pienso que esto es para sentarse, me ponen calificación, así como hicieron en los otros estudios 20 a 30 y me evalúan. En Panamá, tiempo pre-COVID, el tiempo de espera de una biopsia de próstata podía ser 4 meses en el sistema público. Entonces, realmente yo en chiste había dicho que ellos iban a tener que comprar un resonador a los urólogos, nada más para nosotros. Pero que eso significa que no nos podemos montar en el carrito, realmente, pues no sé. Habría que someterlo a discusión. Sí hay que saber que todos los resonadores del complejo son 1.5 teslas y usan bobinas de superficie, y que en los hospitales privados hay resonadores 3 teslas en la ciudad de Panamá y en Chiriquí. Como conclusión, ¿qué les quiero decir? Después de la tarugada de información que les he dado, la resonancia magnética sirve para detectar lesiones clínicamente significativas, puede disminuir el número de biopsias, como ya lo vimos, tiene que hacerse usted amigo de su radiólogo y de su patólogo, porque aquí es donde realmente, sí, la multidisciplinario y todo, aquí es donde realmente ellos nos tienen que ayudar a estudiar esto realmente. Debemos hacer el arte del urólogo, no es que me salió un PIRAS 2 pero el paciente, como les digo, o sea, la clínica impera, o sea, que esto es, lo bonito de nuestra especialidad quirúrgica es que no vamos a operar nada más, nosotros hacemos nuestro arte, sin ofender a nadie. Tenemos que estudiar, tenemos que mejorar la técnica de las resonancias, y esto es lo que cambia muy rápido, o sea que tenemos que ir en el carro, y por eso escogí este tema, porque para mí es un tema muy denso. Esta charla me costó más de lo usual, porque hay demasiada información, pero espero que por lo menos este pantallazo les haya podido servir para empaparnos en el tema. Muchas gracias.